Acabó la espera, ya se sabe que Jamie Gittens no jugará en la Bundesliga la temporada que viene porque abandonará el Borussia Dortmund para irse a Londres, para volver a Inglaterra, a la Premier League, en este caso al Chelsea. Yo soy Andrés Valls y hoy toca hablar de ello, porque aquí es donde las granjas son vida. Podía haberse convertido perfectamente en uno de los verdaderos melodramas, en una de las telenovelas de este mercado de verano de 2025, la salida de Jamie Gittens del Borussia Dortmund, una salida de la que se lleva hablando prácticamente desde que empezó la temporada, porque ya daba la sensación, no de que Gittens estuviera preparado para dar el siguiente paso, porque hablaremos luego de esto, pero yo creo que lo da un poco pronto, sino de que Gittens era el que quería dar el siguiente paso, estuviera listo o no, y la cosa se ha ido calentando en los últimos meses con el bajón tremendo que ha dado en la recta final de la temporada. Quizá que ha estado empezando a estar desencantado con el Dortmund, con Niko Kovac y demás, y quería volverse a Inglaterra y lo ha conseguido, va a jugar en el Chelsea. Hay un vídeo que haremos o hemos hecho, no sé cuándo estoy publicando esto, en la media inglesa, analizando más pormenorizadamente a Gittens como futbolista, llegando al Chelsea. Hoy hablaremos un poquito de él, pero nos centraremos más en si está sobrevalorado, en si es una estafa del Borussia Dortmund, en si es una estafa de la Bundesliga, una nueva estafa, un nuevo atacante del fútbol alemán que llega al fútbol inglés, sobre todo al Chelsea, que es el que más ha sufrido fichando en el fútbol alemán. Hablaremos de todo ello, pero la realidad es que al fin acaba uno de los melodramas más increíbles de los últimos 2 meses del fútbol alemán. Recordemos que antes del Mundial de Clubes el Chelsea pudo ficharlo, estuvo cerca de ficharlo, no llegó a convencer económicamente al Borussia Dortmund, y justo cuando se acabó ese mini mercado de fichajes, Gittens se fue a toda prisa, superando ampliamente el límite legal establecido para la velocidad cerca de la ciudad deportiva del Borussia Dortmund, en su coche, bastante molesto por no haberse podido ir. Y en el Mundial de Clubes tampoco es que esté brillando muchísimo, porque no ha podido jugar algún partido por enfermedad y tampoco ha sido muy importante para Niko Kovac, pero ha jugado minutos, con lo cual no puede jugar en el Chelsea en la segunda fase del Mundial de Clubes. La verdad es que la gestión del Dortmund en ese aspecto ha podido ser bastante mala. Hay que decir que ha habido una negociación interesante, porque la primera oferta del Chelsea ha sido de apenas 35 millones de euros, luego se subió a unos 50 millones de euros. Hay que decir que el Dortmund ha tenido que rebajar mucho sus pretensiones económicas con respecto a Gittens en los últimos meses, porque a principios de 2025 ya se hablaba de entre 80 y 100 millones de euros. Luego, cuando empezó la primavera, ya se hablaba de que con 65 o 70 millones de euros se daban con un canto en los dientes, y ahora han rebajado un poquito más sus exigencias, pero la realidad es que es una muy buena cifra para un futbolista que sabías desde marzo que no quería estar aquí la temporada siguiente y que te da dinero pronto en el mercado, porque esto se podía haber alargado perfectamente, para reinvertirlo y para fichar a otro extremo, para fichar a un central, para fichar a un mediapunta que te aporte algo distinto, algún centrocampista que te dé un toque de balón, como por ejemplo puede ser Ardon Jashari. Hay que decir que en cuanto a Jamie Gittens, el principal punto aquí es la decepción, porque cuando llega a Dortmund y cuando irrumpe en el Dortmund ya se le recomendaba y comparaba con Jadon Sancho y parecía que iba a ser una nueva superestrella del fútbol mundial en el Borussia Dortmund. Llega en 2020, le convencen prometiéndole un camino más fácil al primer equipo. El Dortmund paga al City 250.000 euros por la formación del futbolista y, bueno, lo que sabemos es historia. Esta última gran temporada ha explotado realmente. Y esto es lo que tenemos que analizar en primer punto en este vídeo. Las expectativas y la realidad, más ese final en el Borussia Dortmund, que acaban dejando un sabor muy agridulce y muy amargo a su etapa, a la etapa del futbolista inglés en el Borussia Dortmund, y que da la sensación de que podía haber acabado de otra forma, porque empezó muy bien la temporada, son 7 goles, 3 asistencias en la primera vuelta de Bundesliga. De hecho, en el primer partido del año, en el minuto 59, el Dortmund iba 0-0 ante el Eintracht. Nuri Sahin decide sacar a Jamie Gittens y en el 72 marca el 1-0 y en el 93 marca el 2-0, tremendo. Ya no era Bino Gittens, solo era Gittens, ya se había cambiado el nombre, pero la realidad es que desde febrero ha estado pensando en irse. 1 gol, 0 asistencias en los últimos 18 partidos de la temporada antes de irse al Mundial de Clubes. Y en mayo se empiezan a acrecentar esos rumores diciendo, según Ruhr Nachrichten, que Gittens tenía su cabeza en una forma limitada, en un tiempo finito en el Borussia Dortmund, que quería irse, que incluso en el vestuario estaba diciendo frases como me voy a ir pronto de todas formas.
con respecto a que no le pusiera Niko Kovac, o no voy a jugar aquí el próximo verano, o sea, el próximo año. Se ha dado ya a entender que la relación con Niko Kovac quizá no era la mejor, que era un futbolista que junto a Duranville y más jugadores se saltaban las sesiones de recuperación de baño de hielo con Nuri Sahin, y que Niko Kovac eso no lo tolera y de hecho ha impuesto sanciones muy duras para ese tipo de acciones de indisciplina, que es en las que tiene que trabajar Jamie Gittens, pero además la llegada de Kovac también la afectó deportivamente, para entender un poquito por qué el Dortmund no ha podido sacar el máximo de Jamie Gittens, aunque yo creo que ha hecho buena temporada a nivel de cifras, podía haber sacado un puntito más, porque cuando llega el sistema no le encaja Gittens a Kovac, porque Adeyemi, que es un extremo, puede jugar en una doble punta siendo algo más liberado, cayendo a las dos bandas y demás, pero Gittens necesita estar pegado a una banda y ser el extremo claro de esa banda, y en un sistema con carrileros el que juega pegado a esa banda, por así decirlo, es Gittens, o sea, es el carrilero, y Gittens tampoco te encaja como carrilero porque no le importa prácticamente nada lo que sucede a sus espaldas, y por dentro no tenía mucho sentido. Con Sahin jugaba de extremo abierto para tener espacio para correr, poder hacer unos contra unos sin tener que preocuparse de otra cosa como defender. Hay una captura sacada de la cuenta de Twitter Murphy's Law que me parece muy interesante, que aquí se ve como con Sahin Gittens estaba completamente liberado en la banda izquierda y tenía toda la posibilidad para recibir y para encarar en uno contra uno al equipo rival. Esto es en ese primer partido en el que consigue marcar ese doblete para ganar el encuentro. Hay que decir que además Kovac, a diferencia de lo que hacía Sahin, usaba el lado izquierdo para llenarlo de futbolistas, pues Svensson, Slotterbeck incluso, Gross, Adeyemi o Gittens, Guirassy incluso cayendo un poco también a recibir, Enmeja, y la banda derecha está algo más liberada para que Jan Couto pueda tener algo más de vuelo, porque Svensson sí se mete por dentro, pero Jan Couto es el que llega hasta el final, con lo cual estos cambios, hemos visto mucho gol, naciendo en banda izquierda, acabando en banda derecha. No le gustaban a Gittens, que es muy bueno regateando, muy bueno, ahora lo comentaremos, pero necesita algo más de espacio para brillar. Y luego hay un punto extra que lo he comentado antes, que es su actitud en acción defensiva, la presión, su falta incluso de disciplina táctica y de carácter y de actitud, no solo ya a nivel de indisciplina de saltarse sesiones de recuperación, sino también a nivel de tener un cierto orden y un cierto equilibrio y no creerte mejor que nadie y ya creerte en posición para no presionar o para no defender. Es un chico que acabas de llegar a la élite del fútbol. A veces le elevamos muy rápidamente a algunos futbolistas y eso provoca que se crean muy rápidamente y antes de tiempo mejores de lo que son. Pero bueno, con Kovac la cosa no funcionó. Separación de caminos perfecta, yo creo, en el momento justo, porque el Dortmund todavía puede sacar un buen dinero. Yo creo que para su crecimiento le venía mejor otro año más en el Dortmund. Y si no en el Dortmund, no sé si en otro equipo, pero saltar directamente a un Big Six como el Chelsea, que va a jugar Champions y en el que vas a tener que brillar desde el primer minuto, yo creo, porque si llegas es para ser el extremo izquierdo y para hacerlo mejor que Madueke o que Neto a pierna cambiada, o sea, a banda cambiada, que ellos son extremos por derecha, sustituyendo a un Jadon Sancho, que yo creo que no lo ha hecho mal. Creo que Gittens puede acabar siendo un grandísimo futbolista para el equipo londinense, pero creo que le falta un año de cocción todavía, está todavía algo verde. Ahora entramos en la segunda parte del vídeo, que es si está sobrevalorado Jamie Gittens, porque es un grandísimo regateador, ¿vale? De los mejores que hay en Europa, sin lugar a dudas. A nivel de gran volumen, pero es bastante inconsistente en cuanto a su toma de decisiones, en el sentido de que nunca toma la decisión de pasar. Porque si tiene que decidir entre pasar o hacer su jugada, hace su jugada. Y esto es algo con lo que hay que tener cuidado. A mí me parece un gran extremo de futuro, pero como lo he definido en varias ocasiones, me parece más una apuesta de futuro que de presente. Entiendo que el Chelsea aquí lo que hace es pagar ahora quizá más dinero del que tiene de valor de mercado el futbolista, obviando la edad y obviando el potencial del futbolista en este momento, esperando que sea una apuesta como la que hizo el Bayern por Olise, aunque Olise estaba infinitamente más preparado que Gittens para dar el salto. Pero esperando a que dentro de un año o 2 años Gittens sea un futbolista de 100 millones, porque no quieren pagar 100 millones por los futbolistas, prefieren pagar, pues eso, 50, 60, 70 millones por un jugador y que dé rendimiento de 100 millones habiendo pagado, pues habiéndose ahorrado 30, 40, 50 millones de euros en el camino. Digo que es uno de los mejores regateadores
de Europa, porque es uno de los mejores regateadores además de la Bundesliga. Esta gráfica, que me parece muy interesante, recoge a los acciones que crean tiros por partido de regates y faltas provocadas en la Bundesliga con mínimo 900.000 jugadas, es decir, acciones que crean tiros con el balón en los pies. Esta foto es de febrero, ¿vale? Cuando todavía estaba a muy buen nivel. Aquí luego iría bajando la estadística, pero ya veis que está ahí con Leo Cienza, que es uno de los futbolistas que más a mí me ha apasionado del Heidenheim esta temporada, aunque su final de temporada no es bueno, y por encima de Musiala, Coman, Wirtz o Adeyemi. O sea, solo hay 5 que estén en más de una acción creada, ya sea con regate o con una falta provocada, y Gittens era en febrero el segundo, por encima ahí de, como decía, Musiala. Si lo comparamos con otros futbolistas de las 5 grandes ligas, es el extremo con más regates por cada 100 toques, sub-23 de las 5 grandes ligas, con 32 regates por cada 100 toques. 1 de cada 3 toques es un regate. Es una barbaridad esto. Si lo analizamos, por encima de Lamine Yamal, Julio Enciso, Santiago, Jesús Rodríguez del Betis, Minte, Omari Hutchinson, Nusa y un largo etcétera. Muy claramente, además, muy diferenciado de Lamine, por ejemplo, que también es un jugador que yo creo que da más toques de balón antes de cada regate, porque Gittens toca el balón y ya está regateándose incluso a sí mismo, que es algo que creo que le define y le representa muy bien. Y luego hay un punto que lo hemos comparado ahora con esta estadística concreta de los regates por cada 100 toques, porque es lo que mejor se le da, pero si lo comparamos con otros futbolistas que también pueden estar sonando en el mercado y que también pueden costar más o menos el dinero que cuesta Jamie Gittens, vamos a ver si está sobrevalorado o no, ¿vale? Según sus estadísticas esta temporada, porque ahí vemos a Gittens, Garnacho, Nico Williams, Cherki y Rafael Leao, ¿vale? Gittens es el azul. En cuanto a goles y demás, Leao 8 goles, Nico Williams 5 goles, Garnacho 6 goles, Cherki 8 goles y Gittens esos 8 goles. Esto es en Liga, cada uno esta temporada. En cuanto a las estadísticas de regates y demás, ya veis que Gittens destaca como el primero en esos regates, es percentil 99.1, y también destaca mucho en goles sin contar penaltis, con percentil 87.5, pero luego veis como destaca mucho menos en asistencias, en pases clave y en expected goals, más expected assists. De hecho, es el peor posiblemente entre la creación de juego, porque Garnacho está peor que él en asistencias o en pases clave, pero está mucho mejor contando expected goals y expected assists. Así que Gittens es un futbolista que, si Leao, el Milan quiere entre 70 y 80 millones de euros. Nico Williams son 58 millones de cláusula, más una pasta luego a nivel de salarios y comisión para la gente. Garnacho serán también entre 50 y 60 millones de euros. Cherki ha sido algo más barato. Yo creo que Gittens no está sobrevalorado. Creo que lo que se decía en febrero de unos 70, 65, 70, 80 millones de euros más bien, puede ser sobrepagado, o 100 millones ya habría parecido una barbaridad, aunque entiendo que se habría pagado si hubiera hecho un un final de temporada a la altura del inicio de temporada que tuvo, pero creo que pagar lo que paga el Chelsea por él no es un futbolista sobrevalorado. No es un futbolista sobrepagado tampoco. Esperar de él ahora mismo que sea un jugador que vaya a acabar la 25-26 en la Premier League con 15 goles, 15 asistencias, sí me parece un riesgo, pero creo que, lo que digo, puede acabar siendo un futbolista de 100 millones, tiene que pulir cositas de mentalidad, aunque entiendo que si va a Inglaterra, pues algunas de esas cositas de mentalidad se solucionarán porque él quería ir a Inglaterra y quería acabar en un Big Six. Esto es en cuanto a Gittens. En cuanto al Borussia Dortmund, en cuanto a una posible estafa del Borussia Dortmund o del fútbol alemán, porque ya sabéis que esto es lo de siempre. Cada vez que un equipo de la Premier ficha en un equipo de la Bundesliga, siempre decimos que es una estafa y que les ha estafado, y lo planteamos con Marmús, y cuando pague alguien 100 millones por Equitique, ahí podremos decir con todas las de la ley que no sé si es una estafa, pero estás sobrepagando muchísimo, y Benjamin Sesko y Xavi Simons y demás, y Florian Wirtz y demás. ¿Es Jamie Gittens una estafa del fútbol alemán y una estafa del Borussia Dortmund? Bueno, hay muchos aficionados del Borussia Dortmund. Esto lo planteo no solo por lo que se dice desde fuera, sino también por lo que dicen los propios aficionados del Dortmund, porque mucho aficionado del Borussia Dortmund está celebrando su venta, celebran que sea por un buen dinero para el rendimiento que ha dado y para el final de etapa que ha tenido, no tanto por su potencial. Para mí es una buena venta, lo que decía antes, te permite invertirlo ahora más que estar esperando hasta agosto en la negociación, pero a mí me parece una estafa
en menor medida. No me parece, o sea, no me parece una estafa directamente. No creo que esté a la altura de otras grandes que ha hecho el Borussia Dortmund. Por ejemplo, si nos colocamos en su top 10 ventas más caras, Gittens entra directamente en el top 10 y además no entra ni en el top 8 ni en el top 9, o sea, entra en la parte media alta de esta clasificación. Evidentemente no está para nada cerca de Ousmane Dembélé, pero es que la temporada de Ousmane Dembélé en el Dortmund, recordemos que el Barça paga 135 millones por un año de Ousmane Dembélé en el Dortmund. Es una cosa exagerada y es una cifra que paga el Barça porque básicamente el Dortmund dice queremos seguir construyendo con Ousmane y con Pierre-Emerick Aubameyang, pero es que si nos pagáis esto lo tenemos que vender. Lo vendieron. Jude Bellingham tampoco es una estafa, son 113 millones de euros. Jadon Sancho era uno de los mejores atacantes del mundo cuando lo ficha el Manchester United. Otra cosa es que su carrera, pues por un tema de confianza, salud mental o simplemente el Manchester United no acaba de funcionar. Y con Pulisic yo creo que sí tocamos la primera estafa. Aubameyang no lo es, Haaland no lo es, Mkhitaryan es más mala suerte y Götze, Hummels y demás ya son ventas mucho más modestas, aunque sean dentro de la Bundesliga y fuera Götze el jugador más caro alemán en ese momento. Hay que decir que a mí no me parece una estafa, ¿vale? Es cierto que colocarte a la altura de Erling Haaland es bestia, pero también es cierto que Haaland sale barato, ¿vale? Porque es una especie de, no una cláusula, pero un acuerdo verbal, por así decirlo, que tenía el Borussia Dortmund y que por eso fichó Haaland por el Borussia Dortmund, le convenció de esa forma, pero bueno, Erling Haaland es mucho más futbolista que Jamie Gittens, mucha más estrella que Jamie Gittens, también entiendo que cobrará muchísimo más que Jamie Gittens. Lo dicho, no me parece una estafa, me parece una muy buena venta del Borussia Dortmund y me parece un buen fichaje del Chelsea si acaba confirmando el potencial que tiene. Si se queda por el camino, pues evidentemente podrán sentir en unos años que han pagado mucho dinero. Pero, lo dicho, ni sobrevalorado ni estafa para el exfutbolista ya del Borussia Dortmund. Veremos quién llega para sustituirle. Están sonando muchos nombres. Jadon Sancho ha vuelto a sonar por octava vez. Si ya le llega a Sancho, que sea de forma definitiva, ¿vale? Se habla de unos 25 millones de euros. Yo, si soy el Dortmund, los pago, porque es un futbolista que en el Borussia Dortmund ha demostrado ser feliz y ha demostrado estar contento. El tema es que tienes que llegar a un acuerdo con Sancho de, oye, Jadon, si lo haces bien, no te vuelvas a ir, porque ya una quinta vez no vamos a intentar ficharse. Se habla también de Ndian, un futbolista que llegaría del fútbol italiano, un perfil más bajo el radar, teniendo en cuenta que tienes que jugar ahí con futbolistas que sepan jugar también de extremo, pero también por detrás del punta. A mí me gustaría más Jadon Sancho, las cosas como son, porque además creo que es un jugador que tiene más para dar y creo que el Chelsea, si no hubiera estado la posibilidad de hacerse con Jamie Gittens por poco dinero, teniendo en cuenta que hace 4 meses podían haber sido 80 millones seguro, se habría quedado yo creo que con Jadon Sancho por 25 millones de euros. Yo creo que lo puede sacar perfectamente, porque además el United todavía le debe dinero al Borussia Dortmund, unos 19 millones de libras, si no me equivoco, de ese fichaje de 2021. Así que, bueno, pues podrías perdonar ese dinero a cambio de que te dejen a Sancho por unos 10 millones. O ver cómo lo gestionas con Sergi Ratcliffe. Dejadme en comentarios si opináis, como yo, que Gittens no es ni una estafa del fútbol alemán y del Dortmund, ni está sobrevalorado. Si opináis que sí, dejadme por qué, justificad vuestra respuesta y también dejad, ya que bajáis a poner un comentario, dejad un me gusta y suscribiros, que el 40% de la gente que ve los vídeos no está suscrita y esto hay que solucionarlo porque el objetivo es llegar a 30.000 personas antes de que acabe el verano. Ese es mi objetivo, ¿vale? Para mediados de septiembre ser aquí 30.000 personas en el canal. Estamos creciendo muy rápidamente y eso me hace muy feliz, pero el objetivo es seguir marcándote pequeñas metas en el camino. Así que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.